Hola, buen día. ¿Se ve la imagen, por si acaso? ¿Se ve la imagen bien, les digo? Sí. Ya. Bueno, entraremos al tema. Estamos un poco atrasados ya para poder terminar. Tenemos que hacer estos dos últimos temas. Uno que es ahora empujes de tierra. Generalmente los empujes de tierra con estabilidad de taludes hay que ver las dos cosas. Sino, o sea, son complementarios entre sí, entre empujes de tierra y estabilidad de taludes. Más o menos, les voy a explicar para que tengan idea. Supongamos que estamos haciendo una carretera. Generalmente la carretera se hace por donde casi para abaratar costos siempre se hace a las riberas del río, ¿verdad? Igual, por ejemplo, supongamos una carretera que va de la Angostura a Samaipato, está yendo al bordeando el río. Justamente porque, bueno, otra solución sería hacer que se túneles, que se para digamos, hacer mejor carretera, pero sin embargo, el costo elevado no permite la economía nacional. Y entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un corte en las riberas del río, la montaña ya tiene un talud, ese talud que ya está establecido, ¿verdad? Durante un proceso de miles o millones de años, el suelo ya está estable. Pero sin embargo, al hacer un corte en ese lugar, le estamos desestabilizando justamente el talud. Entonces, para poder evitar de que ese talud no tape otra vez la carretera, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer obras complementarias de ingeniería civil, que son generalmente muros de contención, puede ser de gaviones, puede ser de hormigón armado, en fin. Y luego, ¿no es cierto?, a eso hay que ver qué tratamiento le vamos a hacer al resto del talud para que los empujes, ¿no es cierto?, sean controlados y que también el deslizamiento del agua que va a venir justamente por la pendiente no dañen a la carretera. Entonces, justamente ahí está entrando las dos cosas. Uno, para hacer el muro de contención, tengo que conocer empujes de tierra. Bien, ahora para poder estabilizar el resto del talud, como estoy poniendo un muro de contención, tengo que saber si haber cortado eso, desestabilicé todo, si la pendiente es bastante larga y abrupta, entonces tendré que hacer banquinas. Tendré que hacer una serie, digamos, de plataformas, ¿no es cierto?, en diferentes niveles de la montaña, y luego con un canal con una cierta pendiente que esté siempre dentro del régimen laminar, que es una velocidad baja. Voy a tener que evacuar agua por la parte lateral a una quebrada que hay ahí. Entonces, ahí justamente esa pendiente que estoy haciendo, tengo que calcular estabilidad del talud. Tengo que ir con corte de tantos grados, va a estar estable el suelo, no va a haber problema de falla. Entonces, para eso justamente, como repito, ¿no es cierto? Entonces, estos dos temas son complementarios uno con el otro. Entonces, hay varios métodos para
para calcular. Los más usados son los dos primeros temas que vamos a ver, pero es lo más simple para el manejo de empujes de tierra. Y también en historia de taludes también hay unos dos métodos que es más usual, inclusive ya hay programas para compararlos si quieren utilizar eso. Entonces vamos a irnos en eso. Entonces, lógicamente que tienen que conocer por lo menos cada grupo que ustedes van a escoger, conozcan un método de cálculo, tanto en empujes como en historia de taludes. Es que tengan, ¿cierto?, que solucionar. Fíjense, ¿cuál es la utilidad en realidad de estos dos temas? Si están haciendo un terraplén, supongamos un puente. No sé si han visto aquí en la nueva ciudad de Santa Cruz que están haciendo varios puentes, ¿no es cierto?, que es una planicie y el puente está pasando a mayor altura y de ahí tienen que hacer justamente el terraplén para ascender y pasar por el puente. Entonces ahí justamente estamos utilizando, ¿qué cosa? Calcular el talud, con cuánto de pendiente voy a dar para que no tenga problemas de derrumbes o de fallas cuando llueva. Porque cuando llueve hay que tener hay que tener cuidado en que se sature el suelo, después se desliza o se desintegra, en realidad queda quedando nada el talud. Entonces hay que estabilizar el talud. Luego de calcular la pendiente adecuada, habrá que colocar, qué sé yo, de repente tepes o algunas gramíneas para que el suelo no se desmorone. O tal vez tengan que utilizar otra tecnología, como es, por ejemplo, tierra armada. En fin, hay varios sistemas, digamos, de solucionar, pero necesariamente tienen que conocer empujes y estabilidad de taludes. Esa es la intención. Entonces, por ejemplo, cuando hablemos de empujes de tierra, vamos a hablar de diferentes métodos. Pero no es cuestión de calcular solamente el empuje. El empuje es una fuerza. Además, a eso hay que verificar si va a soportar o no. Por eso, cuando ustedes hagan un desarrollo de un tema y solucionan un problema, tienen que verificarme, van a hacer la verificación a la estabilidad del talud. Si yo tengo un muro, digamos, entonces, ¿qué fuerza va a haber? ¿No es cierto? Fuerza lateral del suelo que me puede desplazar el talud por el empuje y no soporta. Puede volcarme. Puede pasar por debajo de la... Enseguida vamos a poder ver en detalle. O bien puede pasar, ¿no es cierto?, la zona de falla por debajo del muro y por tanto me lo vuelca y hay una falla total. Entonces, el muro de contención va a funcionar bien cuando cumpla las 4 condiciones de estabilidad. Ahora, si le pongo un muro muy pesado, también puede fallarme porque el suelo no me va a aguantar, se va a hundir. Toda estabilidad tenemos que aprender a verificar. Entonces, de nada sirve a calcular solamente un empuje. Un empuje es una fuerza. Pero ¿cómo lo soportamos esa fuerza? Hacemos un muro, pero ese muro tiene que estar totalmente estable y que garantice justamente su estabilidad. Igualmente, cuando calculamos estabilidad de talud es lo mismo. ¿Qué pendiente le vamos a dar para que esa piedra que va a estar con una cierta pendiente no se desmorone? Entonces, por eso tienen que aprender los dos métodos. Entonces, ahora, el miércoles tenemos examen y después vamos a hacer un grupo. Seguramente los que den el examen el día miércoles son los alumnos que son normales, que asisten, porque hay mucha gente que no asiste a clases. Entonces, en base a eso, vamos a hacer los grupos para que trabajen y van a calcular un método de muro de contención y otros métodos de estabilidad de taludes. Y eso lo van a exponer en el tema que va a ser un examen. Bien. Está claro, ¿no es cierto?, lo que estoy queriendo hacer. Los dos métodos, cualquier método aprenden. 1 o 2 métodos. Hay métodos gráficos también.
Ahora, si quieren, tienen que ver métodos analíticos. O sea, los dos primeros temas que vamos a ver es lo que más se utiliza en la práctica. Bien. Bueno, el estudio, ¿no es cierto?, del empuje de tierra producido por el macizo terroso es una tiene importancia singular. Imagínense, por ejemplo, si están haciendo un sótano de un edificio. Bueno, van a colocar un muro, una pantalla que tiene que soportar a la estructura aledaña del vecino. Entonces no tiene que moverse, porque de repente si pasa cualquier cosa van a tener una falla en la estructura del vecino. Entonces tienen que calcular los empujes, ¿no es cierto?, del muro que soporte, que cumple todas las condiciones adecuadas. En fin, por ejemplo, cuando ese tipo de cosas que inicialmente habían teorías, ¿no es cierto?, que estudiaban, pero siempre los empujes de tierra, teoría de taludes, estaban dentro de una disciplina más que todo físicos y matemáticos, en los cuales los que estudiaban, por ejemplo, inicialmente, ¿no es cierto?, fueron formulados, por ejemplo, en Coulomb en el año 1773, Rankine en 1856, aún este método de Rankine seguimos utilizando estos dos métodos, porque son los más fáciles de aplicar. Después estoy hablando, fíjense, de 1773 y 1856. Después viene Poncelet, Kuhlmann, Revan y Cray. Y posteriormente, ya los últimos, casi las últimas generaciones del siglo XX, viene Capot, Onday, Versailles, y Brick y Hansen. Bueno, resulta que estas teorías que se aplicaban en empujes, teoría de taludes, eran matemáticos, físicos, pero no estaba reconocido en realidad, no había una integración de las dos disciplinas de empuje y estabilidad de taludes. Esto empezó justamente con el auge, digamos, de la construcción de ferrocarriles, porque especialmente en los Países Bajos, ¿no es cierto?, donde había problemas de arcillas, deslizamientos, en fin. Entonces, pero hasta que ocurre justamente un gran accidente en el año 1900 y tantos. Eso ocurrió en Italia. Y debido a una falla, un colapso de un dique que causó hartas muertes, ¿no? Es uno de los accidentes más graves que hubo. Entonces formó una comisión justamente integrada por Versailles y otras personas. Hicieron una comisión en la cual analizaron y plantearon soluciones justamente tanto de empujes de tierra como estabilidad de taludes. Entonces de ahí se le dio mayor importancia justamente a estos dos temas que había, porque realmente eran soluciones parches, digamos, pero no estaban bien estudiadas, ni tampoco las teorías matemáticas, no con una ciencia de empujes ni de estabilidad de taludes. Era matemática, física que se aplicaba y daban soluciones. Pero después de eso ya se logró a manejar como una ciencia integral de las mecánicas de suelos. Bien, entonces vamos a ver ahora qué es un coeficiente de empuje. Coeficiente de empuje, pero si consideramos una masa semi-infinita de suelo y calculamos la presión vertical a una profundidad se tiene, o sea, supongamos que eso hemos visto en suelo 1, debido al peso propio, que es simplemente la influencia de la tensión que está produciendo, ¿no es cierto?, un suelo, no es más que el peso específico del suelo multiplicado por la altura Z. Esa es la presión vertical. Lógicamente, esta presión vertical, si yo pongo un muro, va a causar problemas, ¿no es cierto?, de empujes laterales. Eso vamos a tener que calcular. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un macizo terroso. Esta es una tierra en el cual tiene una altura Z, y vamos a tener unas presiones horizontales y también podemos tener presiones verticales. Entonces, si queremos calcular la presión vertical, simplemente la distribución de las cargas va a ser en forma triangular. Entonces va a ser esto, en esta parte de aquí, gamma del suelo multiplicado por la altura Z. Pero si queremos calcular el empuje, va a estar justamente multiplicado por un
por un coeficiente de empuje. Este caso cero es empuje pasivo. Entonces, en estas condiciones, la presión sobre el plano de horizontal crecerá linealmente a profundidad y valdrá la horizontal, va a ser, ¿no es cierto?, la presión horizontal es K sub 0 por sigma 0. Entonces, como este valor es sigma 0, entonces viene a ser gamma del suelo multiplicado por la profundidad 0. Bueno, entonces, este K sub 0 que estamos llamando se llama coeficiente de reposo, coeficiente de empuje en reposo, K sub 0. Hay varios como pueden decir, varios valores de diferentes autores. Entonces uno puede tomar el criterio, lo que mejor le parece, lo que mejor le convenga. Eso ya depende del que calcula. Por ejemplo, este valor en suelo arcilloso, la arcilla tiene un coeficiente de empuje pasivo, perdón, el reposo tiene 0,70, 0,75. En arena suelta, 0,45, 0,50. Y arena compacta, de 0,40, 0,45. Bueno, este es lo más usual, que a veces se maneja por facilidad, porque la tabla es más fácil conseguirla y tenerla. Y también otros autores que dieron también otros valores. Por ejemplo, Haki, en el año 1944. Dice que K sub 0 es 1 menos seno de phi. ¿Qué es phi? Phi prima es justamente la presión, el ángulo que se toma considerando la presión efectiva del suelo. Después tenemos otro valor que es Broca y Ireland, en el 1965, esto más reciente. Ese dice K sub 0 igual a 0,95 por seno de phi prima. Después tenemos el Alpan en el año 1967. K sub 0 dice 0,19 más 0,233 por logaritmo del índice plástico. O también dice coeficiente de Poisson dividido entre 1 menos coeficiente de Poisson. El otro es K sub 0, 0,007 por índice plástico menos 0,4. Son fórmulas empíricas. De todos modos, en esta tabla que ven aquí, nos está dando los parámetros aproximados del coeficiente de Poisson, o Poisson, como quieran llamar. Arcilla húmeda, arcilla arenosa, arcilla saturada, limo saturado, arena suelta, arena densa, arena fina, todos son sus valores que varían, por ejemplo, en este caso, de 0,30 a 0,40, o de 0,15 a 0,25, sucesivamente. Es un lobe, es el transporte del viento. Después también en concreto tenemos 0,15 a 0,25, en acero 0,28 a 0,35. Esos son los valores del coeficiente de Poisson o Poisson. Entonces los empujes sobre estructuras que por su naturaleza esencialmente son rígidas no sufren desplazamientos apreciados. Serán calculados utilizando el coeficiente de K sub 0. La expresión empuje en reposo SUR fue introducida por Donald en el año 1891. Bien, bien. Bueno, entonces podemos analizar este muro de contención. Tenemos un muro, y bueno, ahí tenemos justamente, inicialmente este muro se puede producirse, ¿no es cierto?, ¿cómo puedo decir? Una fisura aquí, ¿no es cierto?, y un desplazamiento del muro hacia acá. Entonces vamos a tomar el touch. Entonces, entonces esto nos permite calcular, por ejemplo, basando en la figura 160, estamos hablando de esta figura. Permitamos ahora que AB sufre un pequeño desplazamiento delta con respecto a su posición anterior. De aquí. En consecuencia, el terraplén macizo está siendo soportado de forma y aparecen tensiones de cizallamiento y el corte, los cuales conducen a una disminución del empuje sobre la pared. Si al contrario la pared, que es AB, se desplaza, viéndonos en esta figura, 160B,
el del contacto con el terraplén, en el deslizamiento delta también se producen tensiones y se alimenta el suelo, las cuales hacen aumentar el empuje sobre la pared. Cuanto mayor delta, mayor es el empuje. Bien, entonces ahora vamos a hablar un poco ahora de los estados límites de Rankine. O sea, el Rankine ha sido, puede ser una teoría bastante antigua, pero seguimos utilizando Rankine y Coulomb. Son los dos métodos que más se emplean en la práctica. Entonces, esto lo que vamos a hablar ahorita es justamente sobre la teoría de Rankine. Cuando hablamos de la teoría de Rankine, Rankine no toma en cuenta la fricción, ¿no es cierto?, que puede haber entre el muro y el suelo. No considera eso. En cambio, Coulomb considera que hay un coeficiente, ¿no es cierto?, de rozamiento entre el muro y el suelo. En cambio, Rankine lo desprecia eso. Por eso que había mucha gente que no le consideraba una teoría buena, pero sin embargo, al final, por la facilidad de utilización, seguimos usando el método Rankine. Ahora podemos ver las presiones correspondientes, se llaman activa, pasiva y coercitiva. Aquí fíjense, tenemos aquí 3 tipos de movimiento. Cuando está totalmente estático, ¿cierto? Estos son los muros, vamos a tener una gráfica, ¿no es cierto?, de este tipo. Aquí va a estar sin moverse, entonces decimos estado de reposo. Ahora, si este empuje, si el suelo empuja este lado, trate de volcarlo a esto, el muro. Entonces eso se llama estado activo. Ahora, lo contrario, si este muro más bien empuja el macizo terroso, a eso se llama estado pasivo. Entonces, por esa misma razón, cuando se calcula, lo ideal es que esté en este estado, ¿verdad? Pero si hay un empuje activo y es bastante grande, entonces, ¿qué hay que hacer? A veces se coloca que se clava hacia el interior del suelo, este muro, de tal modo que aparezca un empuje pasivo para contrarrestar el empuje activo. Eso se hace. A veces cuando el empuje activo es tan grande, que puede ser que esto lo recorra, como le decía el otro día, el dato. Entonces, ¿qué pasa? Entonces yo puedo anclar esto en el suelo. Entonces va a haber aquí un empuje pasivo que va a actuar hacia allá y el empuje activo hacia este lado. En ese caso contribuye, digamos, ¿cierto?, a la estabilidad de desplazamiento de este muro. Bien. Ya claro, ¿no es cierto? Entonces, justamente aquí graficamos caso A, coeficiente de empuje activo, coeficiente de empuje en reposo y coeficiente pasivo, coeficiente de empuje pasivo. Entonces tenemos 3 valores: caso A, caso 0 y caso B. Entonces esto es activo, pasivo, perdón, en reposo y pasivo. Bueno, nosotros aquí podemos ver un esquema que nos va a hacer entender mejor. Supongamos, por ejemplo, que hay una vivienda o cualquier estructura, ¿no es cierto?, que está anclada al suelo. Entonces aquí necesitamos este empuje, está en reposo, porque ambas fuerzas, ¿no es cierto?, se contrarrestan. Aquí no pasa nada. Pero si tenemos esto, fíjense, aquí tenemos un muro de contención y además tenemos un suelo con una pendiente determinada. Aquí hay varias cosas. Cuando hacemos las pilas de un puente, por ejemplo, fíjense, aquí voy a poner la estructura de un puente y que va a pasar el puente, va a tratar de volcarme a este lado. Y el empuje que tenga aquí del terraplén, voy a tener otro empuje aquí, es empuje activo. Bueno, pero en esta figura podemos ver claramente los empujes que se producen. Además de eso tenemos aquí sobrecarga, fíjense, aparte del efecto del suelo también hay otra sobrecarga, pues cualquier tipo de estructura, lo que sea. Y entonces, ¿qué está haciendo aquí? Fíjense, aquí tengo una fuerza que trata de volcarme.
es un momento de vuelta. Luego tengo, como está clavado acá, tengo un empuje pasivo. ¿En qué sentido? Que me está contrarrestando este empuje. Aquí tengo un empuje activo que me está haciendo aquí no se nota, aquí una flecha verde, fíjense de acá. Entonces esto me está produciendo un empuje activo, que me está queriendo desplazar y volcarme esto. Bueno, después tengo un empuje, ¿cierto? Una fuerza que me contrarresta justamente el hundimiento de este muro. Si este fuera muy pesado y el rozamiento que está viendo actúa bastante aquí, entonces esto se puede hundir. Entonces también tenemos que hacer, como decía hace rato, una verificación para que esto no se hunda. Entonces, la resistencia del suelo tiene que ser mayor o igual para que soporte todas las cargas de aquí. Cuando no da estos valores así, entonces ¿qué se hace? A veces se coloca una fundación mucho más amplia para que soporte este peso. O también se puede ayudar con pilotines, con pilotes. Después de hacerse un cabezal, recién se hace el muro. Hay varios tipos, digamos, ¿cierto? de obras que se puede hacer. También el muro puede ser por gravedad, el muro puede ser cantilever, en fin. Hay varios sistemas de soluciones que se dan. El más usual, bueno, siempre y cuando tengamos material en abundancia, como ser piedra, por ejemplo, entonces es fácil hacer un muro de gravedad. Esto es aquí se ven en esta forma, hacer una estructura, ¿no es cierto?, bastante pesada, con piedra y cemento, y hacer esto. Eso va a depender de la necesidad del lugar. Ahora en los puentes, generalmente todos son de hormigón armado. Entonces, estas fuerzas que aparecen durante digamos, la actividad del elemento, en este caso de un muro de contención. Entonces, por eso es importante hacer las verificaciones de estas fuerzas, si va a aguantar o no va a aguantar el muro. Lo ideal, por ejemplo, que esta zona de falla venga aquí y pase por acá. Entonces, al chocar esto no pasa nada, ¿no? Pero si este muro va a pasar por aquí, ¿qué pasa? Puede haber una falla total, puede irse todo allá. Ahora, si esta fuerza de aquí es grande, me lo puede volcar. Ahora, si es muy pesado, entonces el suelo no me aguanta, se va a hundir. Bueno, el empuje pasivo, como decía siempre, ¿no es cierto?, de que más bien favorece, contrarresta el empuje activo. El empuje pasivo viene de aquí para allá. Pues todas estas fuerzas tenemos que verificarlo, ¿no es cierto?, para ver si cumple con las condiciones adecuadas para que este muro sea estable y no falle. También ya es cuestiones complementarias, por ejemplo, si yo tengo una pendiente muy larga, posiblemente, si solamente es suelo, ¿qué va a pasar? Va a venir el agua con tal velocidad, tal magnitud de agua, bueno, seguramente va a pasar por acá y va a traer tierra aquí. Para controlar eso muchas veces nosotros justamente hacemos lo que decía, si este fuera muy largo y con mucha pendiente, pues imagínense la cantidad de agua en época de lluvia. Entonces para eso se hacen banquinas. ¿Qué son banquinas? Simplemente especies de gradas. Yo puedo poner un corte aquí, hacer esto, otra vez aquí, corte sucesivamente. Entonces todo el agua que se va acumulando cae aquí y lo saco por los bordes, digamos así, hacia una quebrada que siempre hay en las montañas. De tal modo que el escurrimiento del agua no llegue con mucha cantidad ni tampoco con mucha fuerza. Además de eso, acá yo tengo que colocar un canal, ¿no es cierto?, con una pendiente determinada para que el agua que cae acá sea sacada a otro lado, pero que no debe regarse por aquí. Después tengo que tomar también, colocar estos empujes. Si es muy alto, va a ser muy grande y aquí va a aparecer, si este suelo se satura totalmente, entonces aquí voy a tener un empuje hidrostático, porque ya va a haber agua acá. Entonces el agua ya va a ayudar a empujar aquí. Para contrarrestar eso, se colocan barbacanas aquí. Son agujeros que se colocan en el muro, ¿no es cierto? Y también eso hay métodos para calcular cada cuánto puede poner un agujero y de qué diámetro. Generalmente esos diámetros no son muy grandes, a veces suele ser 4 pulgadas o 3 pulgadas, son muchos, pero digamos varios de esos se colocan acá
y lógicamente debidamente, como el muro, perdón, el tubo sale de acá, entonces aquí tiene que tener agujeros. Entonces a eso se lo reviste con geotextil y se coloca grava totalmente alrededor del tubo. El tubo está perforado, por supuesto. Entonces cuando hay saturación, entonces el agua sale tranquilamente a este lado, pero agua limpia, no transporta nada, solamente agua. Ahora, si llevara sedimentos, entonces, ¿qué va a pasar? Es un problema grave. Entonces, si se lleva sedimentos, lógicamente va saliendo primeramente el material fino por acá, y cada vez se va a ir desestabilizando, cada vez este suelo de acá va a ser menos compacto, porque se está yendo el material. Como agua turbia, aquí tiene que pasar agua limpia. Entonces, en ese caso, va a haber un momento en que esto va a fallar. Entonces aquí ya no hay, el suelo ya no soporta nada y esto se vuelca. Ustedes han visto en los canales, por ejemplo, en los canales de desagüe que tenemos en la ciudad, hay varios, ¿no es cierto? Varias estructuras que son de hormigón, están volcadas por allá, algunas por este lado. Entonces ahí, por ejemplo, con un empuje tan grande que lo colocó a este lado. Algunas levantadas, justamente porque no se le ha hecho un cálculo hidráulico adecuado. Pues, posiblemente aquí tampoco se hacen mantenimientos, por ejemplo, digamos, de las barbacanas que se coloca acá, se taponean estos, entonces ¿qué pasa en ese caso? Y este empuje aumenta y por lo tanto no está diseñado esta estructura para aguantar este tipo de cargas. Entonces el agua contribuye a que esto se vuelca. Ahora también cuando no se ha controlado las barbacanas adecuadamente, resulta que en varias avenidas, pues fíjense, hay los canales que eran revestidos, ¿no es cierto? Por atrás, inclusive caminan personas por acá, resulta que todo está vacío. ¿Qué pasó? El agua se llevó todo el sedimento de acá y salió por aquí el sedimento y por tanto quedó hueco. Entonces cuando el agua sube hasta un nivel en época de lluvia, entonces se va a volcar. Ese tipo de problemas, eso es justamente no de ciertas consideraciones en los cálculos. Estos cálculos de empuje. Es importante tomar en cuenta esos factores, ¿no? Bueno, entonces, y ahora vamos a hablar de la teoría de Rankine. ¿No? La teoría de Rankine, esta teoría se basa en la ecuación de la ruptura de Moore. Y eso es igual a sigma 1, o sea, si estamos utilizando una resistencia al corte, tenemos las tensiones principales que son sigma 1 y sigma 2. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el Moore trabaja en tres direcciones. Estamos hablando aquí, lo va a hacer más o sigma 1 es igual a sigma 3 por NFI más 2, esta es la cohesión, este es la fórmula de NFI que vamos a ver qué es. Entonces aquí esto nos da justamente el esfuerzo principal 1, basándonos en la teoría de Moore, de Otto Moore. Entonces, NFI, ¿qué viene a ser? Este phi es ángulo de fricción interna. Fricción interna, ángulo de fricción interna dividido entre 2 más 45. Eso es por tangente al cuadrado. Eso es NFI. Como ve, donde phi es el ángulo de fricción interna del suelo y C es la cohesión del material. Como tenemos aquí. Esa es cohesión. Bueno, si inicialmente observamos que el interior de la masa del suelo considera como un semi-espacio infinito limitado apenas por la superficie del suelo, sin ninguna sobrecarga. Lógicamente aquí estamos hablando solamente considerando el suelo. Pero ¿qué ocurre si yo tengo una carga aquí? En ese caso hay varias formas, pero lo más fácil es justamente encontrar la altura efectiva. Enseguida vamos a ver eso. Entonces yo esta sobrecarga lo voy a tomar en cuenta como si hubiera más peso aquí de suelo. Eso me ayuda, me facilita el cálculo. Una de las tensiones principales tiene la dirección vertical y su valor está dado por el peso propio del suelo. La dirección de otra tensión principal es la dirección horizontal. El peso de aquí y aquí el empuje de aquí. Bien, entonces, estamos diciendo aquí
si admitimos que la pared AB de la figura se desplaza, el terraplén, la presión horizontal viene a ser presión horizontal, sigma H, en forma horizontal, y también tenemos sigma B, que va a ser el gamma por H, que equivale a la tensión principal 1. Esta es tensión principal 2, estamos hablando del eje X y Y. Y entonces, luego, lógicamente, tenemos aquí, si no hay una carga, entonces, lógicamente, este empuje va a estar a 1/3 de H. Y para acá arriba es 2/3 de H, ¿cierto? Y todo esto viene a ser K sub A, el empuje, el coeficiente de empuje activo por el peso específico del suelo, multiplicado por H. Eso viene a ser este valor de acá. Esto para suelos cohesivos, por si acaso. Hay que diferenciar eso. Por ejemplo, dice, fíjense, continuando el desplazamiento AB dejará de haber continuidad en la deformación y se producirá el deslizamiento de la figura 163B a lo largo de la línea BC. BC, ¿no? Esta línea de aquí. Que forma un ángulo de 45 grados menos phi medios. Este ángulo de aquí es 45 menos phi medios. Con la dirección de la presión vertical 45 más phi medios. Con la dirección de la presión principal menor. Por tanto, la relación dice K es igual entonces K sub H sobre K sub B. Entonces tenemos esto, fíjense, bueno, esta es la presión principal en dirección horizontal, vertical. Entonces tenemos K es igual a K sub A, que es también igual a esto, 1 sobre N pi, o que viene a ser igual a tangente tangente al cuadrado de 45 menos pi medio. Entonces, ya haciendo, ¿no es cierto?, estos valores tenemos que resuelver, ¿no es cierto?, que el empuje activo es igual, así, haciendo la integración de esto, tenemos un medio de gamma por H al cuadrado, pero por K sub A. Entonces, esta fórmula no pueden olvidarse, tienen que anotárselo. Entonces, el empuje activo es igual a un medio de gamma H al cuadrado por K sub A. Este es el coeficiente de empuje activo. Esto pongan en su formulario. Igualmente, estos valores aquí. Ya, entonces, pero si admitimos el problema inverso, es decir, que la pared se desplanta contra el terraplén, así podemos determinar la presión principal mayor es horizontal y menor la vertical. En esas condiciones, el valor de K será. Entonces, aquí tenemos, aquí en este caso estamos calculando al empuje pasivo. Entonces, en este caso viene K sub 1 sobre la tensión principal 2, eso es el empuje pasivo. Entonces llegamos a esta ecuación. Entonces el coeficiente de empuje pasivo, o sea, el empuje pasivo viene a ser un medio de gamma por H al cuadrado por coeficiente de empuje pasivo. Entonces esto igualmente se tiene que anotárselo porque este es el empuje activo, este es el empuje pasivo. Bien, entonces también este autor da los valores en función del ángulo de fricción interna, está dando los empujes, el coeficiente de empuje activo y el coeficiente de empuje pasivo. Desde 0, generalmente casi nunca se utiliza estos valores arriba de 45, máximo de 45, pero el autor aporta que 60. Entonces, como podemos observar que el valor de K es de la siguiente manera. El caso activo es menor que el caso cerca que se empuje en ese pozo, y esto es pasivo. Y el empuje pasivo es aquí 1 sobre K sub A. Bueno, esta es la teoría del círculo de Moore. Está basada justamente en esta teoría. El método de Danieli está basado en esto. También podemos calcular esto. Mire, en un macizo terroso a lo largo de los planos definidos por el ángulo y los 45 medios horizontal, estado activo, y el segundo es 45 menos 1 medios.
estado pasivo. Entonces, el estado activo y el estado pasivo. Entonces, también podemos tener estas ecuaciones. Va a depender mucho de la facilidad con que ustedes quieren trabajar. Si no pueden trabajar directamente adoptando un valor o si quieren por esto también. Entonces, este es un medio, gamma por c al cuadrado por seno de beta y toda esta ecuación de aquí. Entonces, para el empuje activo. O sea, esto viene acá, estos valores acá, de beta, ángulo beta, con la pendiente de esto. Entonces, el empuje pasivo también viene lo mismo. Coseno de beta y todo esto. Por acá, este phi es ángulo de fricción interna y beta es el ángulo que forma justamente esta pendiente con respecto a la horizontal. Este es beta. Entonces, lógicamente, lo más fácil es utilizar a veces las tablas, es mucho más simple de cálculo. Lo que debe variar un poco, pero también pueden usar estas fórmulas para calcular el coeficiente de empuje activo y pasivo. Entonces, bueno, acá si analizamos, por ejemplo, esto, ¿no es cierto? Un empuje pasivo también pueden haber esta fisura de tracción que ocurre, y también va a haber justamente cuando lo expliquemos, cuando hagamos el diagrama de presiones, vamos a tener este valor aquí, sigma z, perdón, z0, y esta altura va a ser, ¿qué cosa? La altura crítica, quiere decir que es 2 sigma 0. Entonces podemos calcularlo mediante estas fórmulas. Entonces aquí Z0 es 2. Lógicamente aquí el suelo tiene cohesión, y entre gamma por tangente de 45 más pi medios. Y todo esto se reduce a 2 veces de la cohesión por gamma del suelo multiplicado por la raíz cuadrada del coeficiente activo. Ese es el valor para calcular este valor Z0. En realidad, estos valores hay que encontrar, ¿no es cierto?, como la fisura de tracción. Entonces, este valor es correspondiente a este. Y la altura es crítica, ¿no es cierto? Entonces, es este valor H0 que viene a ser este valor de aquí. Entonces, la altura crítica. Aquí está. La altura crítica es igual, o sea, para todo esto se integramos, o sea, se calcula este valor y vamos a llegar a esta conclusión. La altura crítica va a ser 4C, o sea, 4 por la cohesión por peso pasivo del suelo, tangente 45 menos pi medios. Y todo esto al final queda, o sea, 2 veces se va haciendo matemática, van a llegar a esto. O sea, la altura crítica va a ser 2 z sub 0, lo que están viendo aquí, z, y este es 2 veces z0, que es este de acá. Bueno, ahora, estas demostraciones yo no he hecho, no exijo que aprendan la matemática, porque esto son pura matemática, ¿verdad? A nosotros nos interesa saber qué valores vamos a adoptar. Si queremos calcular C sub 0, Z0, perdón, pues aplicamos esta fórmula directamente, 2 veces la cohesión por gamma del suelo por raíz cuadrada de coeficiente activo. Igualmente aquí, la altura, que va a ser igual a que es igual a la altura crítica, va a ser 2 veces Z0. La altura crítica es la H0, la altura crítica es la altura crítica del empuje activo sobre la pared, se anula. Se puede notar que para esta altura el macizo mantiene estable, o sea, para esa altura, en este caso, el macizo está estable hasta aquí, todo esto es estable. Es lo que nos permite calcular justamente la altura crítica. Ahora, por ejemplo, dicen, ¿no es cierto?, se puede notar que para esta altura el macizo T2, macizo C, mantiene estable sin ninguna contención para las vacías blancas. Entonces, empuje activo es un medio
de gamma por h al cuadrado menos 2 veces c por h. Esta es la altura crítica. Eso nos permite calcular el empuje activo en arcillas blandas. Y la altura crítica viene a ser 4 veces la cohesión dividido entre el peso específico de la arcilla. Pues es importante hacer su formulario para poder calcular esto. Lógicamente, para la demostración son integrales, pero al final, digamos, son un análisis y optamos nomás la fórmula, nos anotamos. Aquí para phi igual a 0 se tiene con el QE. Este valor de empuje activo es un medio de gamma por h al cuadrado menos 2 veces c viene a ser la cohesión, altura. Este h viene a ser este h de aquí, la altura del muro de contención, más 2 veces la cohesión al cuadrado dividido entre gamma. Ahora, en este caso, si tenemos esta sobrecarga, vamos a hallar la altura equivalente. Entonces, la altura equivalente no es más que la suma. Si yo tengo este h de acá, voy a sumar este h que me va a dar, h0, digamos, que me va a dar debido a esto. Entonces voy a poner este Q dividido entre el gamma del suelo, sería un valor. Este valor. O sea, la altura crítica, fíjense, yo la altura, a esta altura de acá, esta altura de aquí, h. Pero como tengo esta carga distribuida, voy a hallar esta altura equivalente a h sub 0. Este h sub 0 no es más que esta carga distribuida dividido entre el peso específico del suelo, este suelo de aquí. Eso me da esta altura de acá. Ahora, con el cálculo que voy a hacer ya va a ser justamente con todo esto. Ya estoy considerando para mi cálculo justamente la altura equivalente que encontré en función de la carga y el peso específico del suelo. Entonces va a ser, la altura total va a ser h más h0. Lo mismo se hace aquí, si es inclinado lo mismo, simplemente hay que descomponernos el y volverle horizontal, este h0. Cuanto horizontal es más fácil, pero si ya inclinado, entonces lo que hacemos es simplemente ver el ángulo, ¿no es cierto? Y le calculamos h0, nada más. Entonces la sobrecarga se considera justamente encontrando la altura equivalente, h0. Entonces h más h0, ¿no? Tenemos sobrecargas de tipo. Bueno, entonces, el empuje activo, entonces considerando como la presión es representada por el área del triángulo azular. Entonces, como ven, este es la Z0 y aquí está la altura crítica, ¿no es cierto? Entonces, es 2 veces la cohesión gamma por raíz cuadrada del empuje activo. Aquí bueno, aquí, por favor, para la próxima clase, este ejercicio, resuélvanlo y van a ver paso a paso para que lo vayan entendiendo. Este es un muro de contención que tiene esta forma y el suelo 1 tiene gamma del suelo del 1.8 toneladas por metro cuadrado, el amortiguación interna de 30 grados y la cohesión a 0, hasta aquí. Y después tiene el suelo de esta camada, ¿no es cierto? Gamma de 1.8 y phi 15
y la cohesión 0,1 toneladas por metro cuadrado. Y la base es 11,10. Esta altura total tiene 6,60 y el otro 3,80. O sea, este 6,60 viene así. El proyecto hasta acá es 11,10, entonces el 6,60 es una medida desde aquí hasta aquí. Y 3,80 es desde aquí hasta aquí. Ahora, respecto a la influencia del nivel de agua, lógicamente, en este caso, cuando hay agua, por ejemplo, no sé, hay que tomar en cuenta la estructura del agua, ¿no? Porque de ahí uno es calcular, si no hay agua, calculamos con gamma suelo, con un suelo parcialmente saturado. Pero si hay agua, entonces hay que calcular con el gamma saturado. O sea, cuando dice influencia del agua. La influencia del nivel de agua sobre el cálculo de las presiones puede ser llevada en cuenta, considerando que la presión total en caso de los suelos permeables es igual a la suma de las presiones del agua más del suelo, con un peso específico sumergido, que es igualmente, ¿cierto? El gamma del agua es igual a 1 tonelada por metro cúbico. En el caso de suelos poco permeables se consigue calcular la presión considerando el suelo un peso específico saturado. En el peso saturado, entonces, que tiene 1,9. El sumergido va a ser el gamma saturado más gamma del agua. Entonces, aquí ves si quiero calcular el gamma sumergido, entonces voy a tener 0,9 toneladas por metro cuadrado. Entonces, el gamma saturado menos gamma del agua, eso es el gamma sumergido. Respecto a la sobrecarga, ya hemos visto esto. Bueno, está con la sobrecarga, consideramos la sobrecarga. Aquí tenemos nuestro sigma z, el K, coeficiente del empuje, gamma por Z más K por gamma por Z. Entonces, este es el empuje, en este caso, el empuje activo. Estamos viendo aquí, el empuje pasivo sería de ese lado. En este caso, es el empuje activo. Aquí nos podrían colocar, aquí está el empuje activo y este es el pasivo. Bueno, entonces, para una superficie libre e inclinada, entonces, la altura equivalente es Q sobre gamma, entonces la sobrecarga. Y Hn va a ser H0 proporcional al vector. Y H0 es Q gamma proporcional al esto para terrenos inclinados. Estamos haciendo aquí, de acá. Estamos sacando esto. Estamos descomponiendo, como anteriormente vimos, que para esta característica, cuando el suelo no tenía este pendiente, pero en este caso tiene pendiente, entonces hay que descomponer esto. Y eso está aquí. H0 viene a ser entonces Q sobre gamma por coseno de vector. Es la altura equivalente, a eso lo sumamos más la altura. Este de acá tenemos ya la altura total del suelo. A ver, bueno, ¿qué preguntas tienen? ¿Alguna duda de todos los temas? A ver, alguien puede consultar o ver el examen para pasado mañana. De los temas que hemos visto, ¿hay alguna duda, algo o alguna pregunta que quieran hacerme? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. ¿Tienen duda, digo, sobre el tema de los anteriores que hemos visto por la primera parte? ¿Por qué esto no entra en el examen? Sobre el examen para pasado mañana. ¿O no lo han estudiado?
El examen va a ser similar a los problemas que hemos resuelto en clases. Lógicamente la teoría también aparte, unas cuantas preguntas de teoría. ¿No hay preguntas? No, ingeniero. Bueno. A ver, la teoría de Coulomb, que es esta, ¿está? Entre este muro y el suelo. En cambio, Rankine no toma en cuenta eso, lo desprecia. Por eso aquí aparece este empuje, perdón, este ángulo de acá, bueno, delta. Este es el ángulo alfa, que es la inclinación. Entonces, teoría de Coulomb. Suelos no puede ser. Por favor, en alguna parte, en esta parte está hablando de Rankine, ¿no? El verdadero nombre es Rankine, por favor. Con eso aquí, así como se escribe, esta es la palabra correcta, Rankine. No sé, pasar es que una persona que me ayudó a pasar en la computadora se equivocó, puso Rankine partes. No es Rankine, es Rankine. Teoría de Coulomb. Suelo no puede ser. En la teoría de Coulomb, el terraplén es considerado como macizo y deformable y se produce rupturas si bien la superficie curva, esta superficie de aquí, las cuales se admiten planos por conveniencia. Entonces, fíjense en otro la superficie era qué cosa, no era curva en teoría de Rankine. Y tampoco había el ángulo de rozamiento entre suelo y la pared. De acuerdo a la figura de lo que estamos viendo ahorita, ya 170, que se figura 170, que se aquí, dice, considerando una posible cuña de falla ABC en equilibrio sobre la acción de, entonces P viene a ser peso de la cuña, estamos hablando de esto, aquí el P es peso de la cuña, estamos hablando de esta gráfica. Peso de la cuña, conocido en magnitud y dirección. Reacción del terreno, formando un ángulo fijo con la normal y la línea de falla. Eso empuje es asistido por la pared, es el empuje activo. Pero esa cuya dirección es determinada por el ángulo delta. Este ángulo delta es justamente el ángulo que actúa entre el rozamiento del suelo y la pared. Por eso dice aquí, el delta es el ángulo de delta de fricción entre las superficies rugosas de A y B y el suelo arenoso. Hay diversas opiniones en cuanto al valor a ser atribuido a este valor. Es bastante discutible este valor, ¿no? Porque a veces dicen, por ejemplo, por ejemplo, los criterios, por ejemplo, que vamos a ver, sabiendo que ello no puede excederse al ángulo de fricción interno, entonces nunca este valor puede ser mayor que el ángulo phi. Y se admite, según Muller, por ejemplo, aquí dice, ¿no?, que delta debe ser 3/4 de phi. O Terzaghi dice que esto va a ser igual delta a phi medios, o sea, va a variar entre phi medios entre 2/3 de phi. Eso dice Terzaghi, eso criterio que dice delta que estamos tomando. Si no conocieran delta, ustedes pueden ajustar, pero tienen que decir, estoy tomando 3/4 de phi, o puede ser phi medios, o 2/3 de phi, dependiendo del criterio de Terzaghi. Eso lo pueden, si en caso no encontrar en ese ángulo, entonces lo adoptan. O algunas veces el problema ya dice, el ángulo de rozamiento tanto va a ser tanto. Pero si no hubiera eso, adoptan este valor. Pero tienen que decir qué criterio están tomando. La determinación del empuje activo, trazando el polígono de fuerzas como se indica en la figura 170. Permite entonces varios posibles desplazamientos, ¿no? Estamos viendo esto de aquí. Esta figura lógicamente también puede ser vertical, no está inclinación, ¿no? Entonces, en este caso, el empuje activo va a ser igual, fíjense aquí, un medio de gamma h al cuadrado por k sub a, que es el empuje, coeficiente de empuje activo. Y esto es el pasivo, un medio de gamma por h al cuadrado por coeficiente de empuje pasivo. Entonces, el coeficiente del empuje activo, fíjense, varía con respecto al criterio de Rankine.
Igualmente aquí, que le falta que un signo igual, por favor, caso A igual, activamente igual, caso P igual. Este valor de aquí. La teoría de Coulomb solo está considerando, para el caso de suelos no cohesivos, tomando en cuenta el contrario de la teoría de Rankine, la fricción entre el terraplén y la superficie de la fuerza considerando solamente suelos granulares. Bien, en esta ecuación, cuando alfa sea 90 y beta y delta sea 0, se transforma las conocidas expresiones de Rankine. Aquí, pues, Rankine van a poner, por favor, no Rankine. Para el empuje activo y pasivo, como sigue. Son empuje activo y pasivo. Cuando no hay estas cosas, entonces se puede adoptar estos valores. Ahora, lo que pasa es que aquí, en esta teoría de Coulomb, Cray hizo unas tablas para facilitar el cálculo. Fíjense, este delta de aquí va a depender justamente de la ángulo de fricción interna del suelo, ¿no es cierto? Que viene a ser eso, 15, 20, etc., 45. Y el delta de este ángulo viene aquí 0, 10, 15, hasta 40. Entonces, para esos casos, ¿no es cierto? Entonces ya me está dando las tablas equivalentes de este valor de aquí. ¿Qué valor va a adoptar? Y son las tablas de Cray. Igual para cada caso, fíjense, dependiendo de la forma, ¿no es cierto?, del muro, entonces vienen y pueden adoptar los valores, ¿no es cierto?, para delta tanto, adoptan los valores correspondientes para el cálculo de este valor de aquí. Entonces, aquí dice, bueno, fíjense, los valores del coeficiente caso A y caso P pueden ser obtenidos de las tablas elaboradas por Cray, los cuales son de gran utilidad práctica. Conocidos estos valores, podemos rápidamente calcular el productivo y el empuje pasivo. Así también su componente normal y tangencial del parámetro a continuación se indica en la tabla de Cray para valores de caso. Entonces, este es el coeficiente de empuje activo para estos casos. Supongamos, digamos, por ejemplo, no sé si me entienden. Si digamos que tengo una fricción interna 25, digamos, y este valor delta que sea 15. 25 y 15, ¿cuánto tengo aquí? 25 y 15 aquí, 15 y 25 aquí. Entonces el coeficiente de empuje activo ya va a ser directamente 0,364. Directo a la tabla. Tomando en cuenta justamente el ángulo de fricción interna claro, el ángulo de fricción interna del suelo y este valor delta. Tienen directamente el valor del empuje activo. Todas estas tablas son bien. Ahora, lógicamente, inclusive, tenemos tablas donde tenemos esta inclinación por para el 23 de 30 grados, haciendo variar el ángulo de rozamiento para el talud del paramento, perdón, el ángulo del paramento. Tenemos de la fricción y el terraplén. En ese caso ya tenemos estos valores acá, están calculando. Y eso facilita justamente el cálculo de Cray. Esto desde aquí empieza. Desde aquí solamente por cuestión horizontal, pero cuando tiene esta forma el paramento del muro. Aquí ya inclusive con inclinación. Está en 90 grados y este es el coeficiente alfa y vamos determinando el coeficiente de empuje activo para esto. Y así sucesivamente. Bien, entonces, el teorema de Riemann, bueno, esos son métodos gráficos que vamos a ver. Justamente es un poquito difícil, digamos, de ver, porque como es gráfico, hay que leer todo esto y ir construyendo lo que está diciendo aquí, porque es puro dibujo. Al final, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar este triángulo. Entonces, el área de este triángulo multiplicado por el peso pasivo del agua nos va a dar el resultante de este valor.
Estamos encontrando el valor R. El R va a ser justamente para hacer un polígono de fuerzas. Eso tiene que cerrar esto de acá. Lógicamente aquí tienen que utilizar escalas, ¿no es cierto? Escala de fuerzas. ¿Sabe cómo usar escala de fuerzas, jóvenes? Hola. ¿Saben? ¿No es cierto? Un centímetro que me pesa 1 kilo, digamos, 2 kilos, algo así, ¿no es cierto? Todo en escala. Entonces, esto van a ser en escala para calcular esto. Y también la sobrecarga de acá van a encontrar también el H sub 0, y la altura equivalente también, igual que en el anterior caso, pero todo está a escala. Por eso, para cada grupo vamos a hacer un tema que desarrolle este método, tienen que dibujarlo a escala. Está aquí todas las indicaciones, haga esto, o sea, todo paso a paso está aquí, hasta llegar al resultado. Este es el método gráfico de Poncelet. Pero, por ejemplo, el que más se va, como le digo, me gustaría que aprendan el método de Rankine, de Coulomb, después este método de Revan y este método acá. Kuhlmann se aplica para cualquier tipo de superficies. Pongan aquí, este es Kuhlmann. También el método gráfico. Esos son los 4 métodos que más empleado en la práctica. Bien, entonces el miércoles, por favor, el examen va a ser, como les decía, teoría y práctica. Por favor, entonces, seamos puntuales. Yo voy a estar a las 7 en punto allá. 7 menos 10 yo voy a estar allá, para que nos ubiquemos. Vamos a tratar, no sé si el aula grande está, entonces en una sola aula, o si no, vamos a tener que dividir en dos grupos. Pero a la misma hora. ¿Ya? Lleven su formulario de suelos 1 y lleven su formulario de suelos 2. Entonces va a haber problemas como mucho en práctica durante la resolución de problemas. Una lectura general de la teoría. Bueno, entonces quedamos eso joven hasta el día miércoles, entonces estamos a las 7 de la mañana. Ingeniero, una consulta. Sí. ¿Será que por si acaso no se puede ver si se puede modificar el examen para el siguiente lunes o miércoles? Es que pasa que saliendo de un examen, entrando a otro, así vamos a estar ese día y va a ser muy ajetreado. Ingeniero, por favor. ¿El otro grupo no tendrá el mismo problema? No, ingeniero, solo este. Esta semana es la que estamos bien con exámenes y la siguiente vamos a estar libres. Sí, ingeniero, por favor. Ya, entonces, de todos modos, la próxima clase ya van a ir formando grupos, por favor, entonces, para ganar tiempo, ya, porque no van a tener mucho tiempo. Esto les voy a dar para que hagan, como le digo, como un proyecto, ¿no es cierto?, que va a valer el examen, como un examen, y además tienen que defenderlo. Entonces, háganlo bien. ¿No? A mí no me interesa, digamos, presionarles con el examen. No hay problema, le posponemos para la próxima semana. Pero va a haber teoría, va a haber, el miércoles vamos a tener clases. Voy a dar algunas cosas generales, ¿no es cierto?, para que hagamos el proyecto. Por ejemplo, de esto vamos a hablar de cuántas verificaciones se hacen en la teoría de empujes. Eso mismo también en la teoría de taludes. Cosa que después de que demos el examen ya les voy a dar su tema, porque si no van a tener mucho tiempo tampoco. Les va a llevar tiempo hacer el proyecto. Con el anterior semestre tuvo los grupos, o sea, varios que no participaron, y después aparecieron así haciendo sus proyectos, ¿no es cierto?, como un solo papel escrito, por ejemplo, un papel arrugado. No, por favor, hagamos bien las cosas, y cuando me presenten, hagan una buena presentación. Aprendan eso, porque eso es parte de la formación de ustedes. Porque si ustedes presentan así, no van a tener credibilidad. La presentación de los trabajos tiene que ser siempre
bonito. No me pongan flores, sino bien escrito, paso a paso, problemas que se entiendan, ¿no? Y traten siempre de usar también términos técnicos aplicados a la ingeniería civil. Eso, entonces, todo en orden, porque inclusive hay mucha gente que no sabe ni escribir, tienen mala ortografía, no utilizan signos de igualdad, fíjense, porque a mí me enferma cuando les voy a dar un ejemplo. Fíjense aquí, por ejemplo, vamos a ver, no se le escribe matemática, eso se llama lógica matemática, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, dice, si ustedes ponen Z0, el signo de igualdad es esto, ¿no es cierto? La raya de fracción tiene que estar al medio sin signo de igualdad. Ahora, entonces, si yo pongo esta raya arriba, significa que si ya no es igualdad, pues entonces eso es otra cosa. A veces la raíz cuadrada solamente ponen el primer número. Compañero, su micrófono, por favor. Me van a escribir bien, por favor. ¿Ya? Por ejemplo, esto está, así tiene que ser. ¿Sí? Aquí signo de igualdad y raya de fracción. Raíz cuadrada, así, pero completo. Porque a veces ponen raíz cuadrada solamente el primer número, el resto no lo ponen como si no fuera divino. Entonces, si no hacen eso, ¿qué pasa? Raíz cuadrada solamente está hasta donde marca esta raya de cuadrada. Pero hay cosas, algunos ponen, no usan signo de igualdad, no sé por qué tienen esa mala costumbre. Si a mí me entregan este valor, toda esta ecuación, y no me ponen esta raya de igualdad, no significa nada. Pues. No sé por qué escriben así. Hace años que voy indicándoles a los alumnos, no hagan eso. Porque si eso presenta en un trabajo real, imagínense, escriban bien. Por eso es importante que en los proyectos háganlo como digo, con cariño, pues, con esmero. No hagan cualquier cosa porque ya, por aprobar no se trata de eso. A mí, como les vuelvo a repetir, a mí no me interesa, ¿no es cierto?, que pasen por último. Pero no es el tema. Como le puedo decir, la misión que uno cumple, ¿no es cierto?, enseñarles en todo, hasta de hablar, hacer las cosas bien. Entonces, de nada sirve, pues, ¿no es cierto?, hay mucha gente que solamente van por aprobar y pasar los cursos, después cuando llegan ya a ser profesionales, quieren prestar servicio, no saben qué hacer. Yo le doy un ejemplo, mire. Yo siempre trato, digamos, de hacer con la gente que trabajan conmigo, son de la Gabriel, no he contratado de otra universidad. Pero algunos han salido con bastante eficiencia, entonces yo siempre digo, por eso estoy observando esto. No escriben bien a veces la lógica matemática. No saben utilizar, por ejemplo, cuando decimos por una ecuación, diga más, no punto suspensivo, solamente se pone 3 puntos, lo ponen punto, no, eso ya no es matemática, ya se pasaron. No saben, no sé quién es profesor de matemática, que no enseña lógica. Eso está mal, critican porque a veces los informes no van a Argentina, los gauchos son bastante críticos, ¿no? Y otras partes, porque imagínense un proyecto, por ejemplo, siempre son inversionistas extranjeros, o sea, árabes es un inversionista grande que tenga plata en Bolivia, pero ahora en esta situación que vivimos. Hay proyectos que van, entonces ustedes mandan un informe de ese tipo, muchas, nos critican, ¿no? El señor que le digo no sabía ni dibujar, y él se van a hacer un perfil de conservación, no pudo, una semana lo tuve sentado ahí. Ya había una persona que tenía supuestamente 8 años de experiencia, pero no aprendió nada. Vos sos albañil, decía. Bueno, después van a disculpar que hablemos eso. Yo quiero simplemente como como les puedo decir, como un encargo, algo así. Me encargué el trabajo cuando resulta que yo iba a salir de clases y pasaba por la obra, el tipo no había, iba a las 9:30 de la mañana, llegaba a las 10. Y los trabajos recién llegan a las 10 de la mañana. ¿Y qué pasaba? El tipo, después de la jornada de trabajo, iba a beber, a cenar con sus trabajadores. Eso no se hace. Por eso siempre es bueno, ¿no es cierto?, podemos hacer amistad, pero queremos, pero no los días de trabajo. Igualmente
también hay colegas que les gusta la churrasco, las borracheras, las cosas así como alumnos. No estoy diciendo que no, tenemos que ser amistad, pero no mezclar las cosas. Hay gente así, por ejemplo, si ustedes se ponen a eso, no les van a tener mucha consideración a los trabajadores. Traten de informarse. Tampoco quiero decir que sean negreros, ¿sí? Sino que todo a su nivel. A la gente que respeto, hay que respetarle, hay que darle sus consideraciones necesarias, todo, pero también hay que saber decir, hasta aquí yo soy el jefe. Tampoco ser abusivo, pero hay que dar su lugar, a él también hay que dar su lugar porque es una persona. Así sea el más pobre del más, pues ya no importa el color. Ese tipo de cosas fallan. Entonces, pero muchas veces a mí me dicen, por ejemplo, dame un egresado, ¿no? Yo he colocado a varias personas a trabajar en varias empresas, pero los que he escogido siempre han sido supuestamente los que uno ve, ¿no? Hasta en la forma de hablar, de escribir, se conoce a la persona. Y me han dicho muy bien que son muy buenos, que los de la vida son 4x4. ¿Por qué? Porque informan que llegue el sábado de la noche y siguen trabajando hasta que se termine la obra. En cambio, esta universidad dice que no son así. Como le digo, no tuve experiencia de trabajar partido de las manos. No sé, pero así dicen. Más están pensando en las diversiones. En cambio, las Gabriel son de trabajo. Bueno, y varios de mis encargados de las empresas están ya 15 años, 20 años trabajando en la misma empresa. Eso significa qué cosa, que es un buen elemento. La persona que cambia de pega cada rato, eso no es bueno. ¿Por qué? Porque tiene un defecto, un mal comportamiento, o no sabe nada, o algo pasa. Porque la persona que es buen trabajador, cumplido, respetuoso, todo lo que sea, se queda por el momento. No, así es la cosa. Por eso hagan bien sus proyectos, por favor. ¿Eh? Les da el tiempo que quieran, pero háganlo bien. Bueno, eso queda un joven. Entonces, el miércoles vamos a hacer clases y el próximo miércoles entonces vamos a tomar examen. ¿Ya? Hagan grupos y entonces. Sí, está bien. Sí. Y ya. Ahora, bueno, lamentablemente no, miren, me olvidé. Ahora voy a sacar de cuántos alumnos se han retirado. ¿Hasta cuándo el retiro al final? Porque me han dicho que hay retiro todavía, no sé. Bueno, pero yo no sé por qué hacen eso, el retiro al final del semestre. No sé. Bueno, de todos modos, voy a ver en totalidad, totalmente ustedes hagan su grupo entre personas afines, ¿no es cierto? Y entonces les voy a decir el día pasado mañana. ¿Ya? ¿Quiénes son? ¿Cuánto? Yo voy a tomar de paso una asistencia. Quedamos entonces. Ingeniero, Sí. yo tengo un inconveniente por dar el examen la próxima semana, pero voy a tratar de comunicarme con usted por privado para informarle mi situación. ¿Ya? O sea, para usted le convenía que tomara este miércoles. Esta semana sí, es que la próxima semana tengo un compromiso de viaje, entonces me complica un poco, pero voy a tratar de comunicarme con usted por privado para ver si podemos hacerlo. Bueno, listo. Ya pues. Bueno, quedamos entonces. Hasta luego, jóvenes.